Cordial saludo, mi nombre es Laura Garzón. Este trabajo es para el área de física general. Presento mi documento. El estudiante que me correspondió fue el estudiante número 2. Las preguntas que se solicitan son las siguientes. En una dimensión, ¿qué condiciones debe cumplir las masas y las velocidades de los cuerpos para moverse en sentidos ya sean iguales y opuestos? De manera escrita se especificó de la siguiente manera. Después de un choque elástico, las condiciones para que dos masas en una sola dimensión se muevan en sentidos iguales después de un choque son. Hay que tener en cuenta que la primera masa sea mayor. En este caso se ejemplariza aquí que es de 4 kilogramos y que su velocidad sea mayor a la segunda. Entonces aquí tenemos que la velocidad es de 3 metros por segundo. Ya en este caso se verifica que la segunda masa es de 2 kilogramos con una velocidad inferior de menos 1. Para graficarlo en nuestro simulador quedaría de la siguiente manera. Entonces decimos que es una masa de 4, una masa de 2. Entonces una masa de 2 con una velocidad de 3, sí, con una velocidad de menos 1. Entonces, cuando ya identificamos, las dos masas se mueven de igual manera, para el mismo sentido. De pronto no en la misma velocidad, porque pues una aplicó más velocidad que la otra, pero se mantiene el mismo rumbo, por decirlo así. Ya para identificar otra condición, se tiene en cuenta que cuando es diferente o cuando es opuesto, entonces que la primera se debe tener en cuenta que la masa sigue siendo mayor y que la velocidad sea menor de la segunda. Entonces aquí tenemos que 4 kilogramos sería la masa de la primera esfera, por decirlo así, y que la masa de la segunda es 2. Lo único que va a variar es el tema de la velocidad, que es 1 y menos 3. Ya en el simulador, pues lo planteamos de esta manera. Como evidenciamos, al chocar, las dos masas toman rumbos diferentes. Entonces aquí podemos dar respuesta a la pregunta solicitada. Pasando a la segunda pregunta, el ítem B, dice, ya en la segunda parte del simulador, en dos dimensiones establezca una situación en la que el choque sea elástico, inelástico y completamente inelástico. ¿Y a dónde va la energía en los dos últimos casos? Entonces, en el simulador nos dicen que vayamos, en este caso, a dos dimensiones, estamos en dos dimensiones, y vamos a ubicar, en este caso el ejemplo que yo puedo colocar es cuando vamos a jugar billar o cuando de pronto estamos jugando con dos, no sé, dos monedas o dos cosas así, entonces nos va a representar en este caso este ejemplo acá. Entonces yo voy a dejar las masas del mismo peso y tener en cuenta que el tema de los choques quiere decir que es donde conservan la cantidad de movimiento, o sea, independiente de la fuerza, quiere decir que sigue siendo lineal. El tema de la elasticidad tiene que ver mucho en este caso porque pues quiere decir que es, digamos, la fricción o en este caso pues la parte pues de que nos va a ayudar para generar todo el proceso. Entonces aquí voy a acomodar, vamos a dejar la velocidad como está. Y cuando tengo el 100% de la elasticidad, vamos a verificar qué es lo que pasa. Entonces en este caso pasa de que aunque tengan la misma masa, se va a seguir conservando que va lineal, o sea, de pronto no toman el mismo rumbo, pero sigue siendo lineal. Y dos, la energía se conserva. En el caso de choque inelástico, entonces ya vamos a bajar, es el tema de la elasticidad con un 50%. Vamos a conservar pues la misma masa, pero entonces aquí ya vamos a evidenciar otro cambio.
el cambio que es que se mueven a la misma velocidad. Entonces, si revisamos, se mueven a la misma velocidad, se conserva el movimiento lineal, pero también se verifica que el movimiento es más despacio. O sea, al no tener la misma cantidad de elasticidad, el movimiento va a ser más despacio. Ya para cuando nos hablan del choque completamente inelástico, entonces le quitamos totalmente el tema de elasticidad. Vamos a quitar el tema de velocidad por acá. Van a ser las mismas cantidades de masa. Pero evidenciamos que ya las dos ya van juntas. Entonces, uno quedan unidas porque una pues ya va a llevar el peso de la otra. La velocidad pues ya va a ser compartida y la masa se amplía. Entonces, ya va a ser más despacio el que se transporte o el que se llegue pues a esa velocidad. Pasando a la segunda, en la tercera pregunta, en una situación en donde dos partículas de diferente masa van a colisionar, ¿bajo qué condiciones permanecen inmóviles en un choque? Entonces, en este caso, se aclara que para que uno de los dos cuerpos quede inmóvil después de un choque se deben tomar las siguientes condiciones. Entonces, tener en cuenta, podemos manejar la misma masa, pero se cambia el tema de velocidad. Entonces nos trasladamos nuevamente a nuestra parte de inducción del simulador, dejamos las masas, pero vamos a cambiar es la velocidad. Entonces, ¿qué evidenciamos en esta situación? Que cuando hay una colisión, entonces hay una que queda con mayor potencia y otra que queda con menor, queda en una estática, o sea, queda en un momento estático. Entonces, ya evidenciamos lo que pues dice el enunciado, que para que uno quede inmóvil, entonces es tener en cuenta que uno siempre va a tener una masa superior, va a tener una velocidad diferente que otro y que uno va a poder tomar diferente dirección, pero uno va a quedar inmóvil. Y para la última pregunta es, deje expuesta una pregunta a los estudiantes que revisen su video para que ellos den respuesta a su interrogante después de ver el video. Entonces, la pregunta que yo dejo acá es, ¿por qué no se produce una conservación en las energías cinéticas de los dos cuerpos que interactúan en un choque perfectamente inelástico? Gracias por la atención prestada. Buen día.